Recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior tratamos de definir qué era el género narrativo. Para esto yo les comentaba que el género narrativo pertenece a los textos literarios, es decir, que son ficticios, son creados, son inventados por alguien, y la característica principal del género narrativo es que posee un narrador. Luego vimos los personajes. Vimos tres tipos de personajes. El personaje principal, que era aquel cual giraba la historia, en torno a él giraba todos los acontecimientos. Él debía y quería cumplir un objetivo específico y a lo largo de la historia vamos a ir conociendo y sabiendo cómo él va a lograr conseguir o no su objetivo. Luego vimos los personajes secundarios, que puede ser uno o varios personajes secundarios dependiendo de la extensión del texto. Y también estos personajes acompañan al personaje principal y nos permiten conocer más acerca de su historia, de su personalidad, de sus intenciones. Estos personajes secundarios también pueden tener un conflicto o un objetivo al cual quieren cumplir dependiendo del grado de importancia que le dé el autor. Luego vimos la estructura. La estructura se centra en tres ejes más que nada, que es la presentación, donde conocemos los personajes, conocemos el personaje principal, conocemos los ambientes y sabemos de qué se va a tratar esta historia. Luego tenemos el desarrollo o nudo, donde van desarrollándose, como dice la historia, los personajes van interactuando entre sí y vamos sabiendo más de cómo este personaje principal quiere y busca conseguir un objetivo específico. Y luego vimos los personajes terciarios, que son personajes que en realidad van a cumplir un objetivo específico dentro de la narración, pero no van a tener una historia, no van a influir en el desarrollo de la historia. Luego tenemos los ambientes o espacios, que también vimos tres. Está el ambiente físico, el psicológico y el social. El ambiente físico es el material, donde se ubica, en la playa, en el campo, en una sala, en una cocina, en una habitación, dónde y qué hay. Luego vimos el ambiente psicológico, que tiene que ver con la historia en sí. ¿Qué nos quiere transmitir este autor? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál es el sentimiento que lo está acompañando? Ya sea una historia amorosa, una historia de venganza, una historia de tristeza, cualquier tipo de ambiente psicológico. Y luego el social, como les comentaba en la clase anterior, se relaciona con conocer la época en la cual se está desarrollando. Yo, por medio de la historia, voy a saber si se está desarrollando en la actualidad, si es una historia futurista, si es una historia antigua, y así yo voy a saber tanto el año en que se está desarrollando, cómo deberían interactuar los personajes, porque si es una época más antigua, hay más restricciones en cuanto a la cercanía que hay entre un personaje y otro. Si es futurista, vamos a ver ciertos elementos tecnológicos que nos van a permitir saber eso. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que nosotros vayamos leyendo, vamos a ir conociendo cuáles son los espacios. Y por último vimos los narradores, que eran 4 narradores específicamente. El narrador protagonista, el narrador omnisciente, el narrador testigo y el narrador de conocimiento relativo. El narrador protagonista, que cumple la función del personaje principal, y él está contando su historia en primera persona y conoce sus propios sentimientos y sus propios pensamientos. No puede entrar en la mente de ninguno de los otros personajes, por lo tanto cuenta la historia desde su punto de vista, desde su perspectiva. Luego tenemos al narrador omnisciente, que este es un narrador que no tiene ningún límite, que tiene 0 límites en cuanto al grado de conocimiento del mundo narrado. Conoce los pensamientos, los sentimientos, el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes. Y narra en tercera persona. No nos olvidemos que este no es un personaje dentro de la historia. Lo narra desde el exterior, por eso es en tercera persona. Luego tenemos al narrador testigo, que es un personaje secundario y narra la historia del personaje principal. Este narrador
no sabe mucho, pero sí forma parte de la historia, personaje. Por eso narra en primera persona y en tercera persona. Y por último, el narrador de conocimiento relativo, que es el narrador que posee menos conocimiento, ya que al no ser un personaje dentro de la historia y narrar en tercera persona, solamente conoce lo que está o sabe lo que está ocurriendo en un momento específico de la narración. Solo puede describir lo que está ocurriendo en el momento. En base a las expresiones puede deducir cosas, pero no conoce los pensamientos ni sentimientos de ninguno de los personajes que aparecen en la narración. Eso es en lo que se centró la clase anterior. Luego le dimos una pincelada a los tipos de textos narrativos. En esta ocasión vamos a verlos todos uno por uno para luego poder aplicarlos. Vamos a ver la novela, el cuento, la leyenda, el mito y la fábula. El cuento. Dice, se trata de un tipo de texto narrativo que se caracteriza por su breve extensión y por la presencia de pocos personajes. Son narraciones más cortas que comunican una idea en concreto y que pueden ser tanto para niños como para adultos. La idea del cuento es que cumple con todos los elementos que hemos visto del género narrativo, pero es muy breve. Puede haber microcuentos que son de una oración, hasta cuentos que son muy extensos de más de 10 páginas. Pero la idea es que entre toda esa brevedad puede cumplir con la mayoría de los elementos y pertenecer a este género. La novela. La novela es un tipo de texto mucho más extenso, estamos hablando más extenso que el cuento, y profundo en el que se pueden abordar diferentes temáticas. Los personajes pueden ser muy abundantes y la acción es más compleja. Se trata de elaborar un mundo de ficción en el que los personajes se mueven y realizan diferentes acciones para llegar a un desenlace final. En la novela, la idea es que aborda y podemos tomar todos estos elementos del género narrativo. Y como les comentaba, aquí hay mucho más historia. El personaje principal es el que aborda la historia, en torno a giran todos los personajes, pero también hay personajes secundarios que tienen también su historia y su objetivo, y que en muchas ocasiones son aquellos que llaman más la atención que el personaje principal. Entonces la idea es que aquí se va haciendo una historia lo más extensa y lo más detallada posible. La fábula es otro texto que también se considera narrativo y que nos cuenta una historia mediante el empleo de la figura de un narrador. En este caso, la fábula es un texto breve y que suele estar destinado a un público infantil. Cuenta con una moraleja final y suele estar protagonizada por personajes que son animales o inanimados, casi nunca son seres humanos. Bueno, la fábula en este caso es un tipo de texto narrativo similar al cuento, pero acá la idea es que es principalmente al público infantil, por eso deja algún tipo de enseñanza. Cuando le queremos enseñar alguna cosa a nuestros hijos, la idea es enseñárselo a través de ese tipo de narraciones donde los personajes son por lo general animales que hablan y que aprenden algo al final. Entonces así se puede dejar una lección al final del texto. Ahora tenemos la leyenda. La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo. Indica lugares con precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. La leyenda es una narración ficticia, pero basada en la realidad, ligada a temas de héroes, de historia, patria, de seres mitológicos, de almas de santos o sobre los orígenes de hechos varios. La idea de la leyenda es que la leyenda está radicada en el folclore de un pueblo específico, por eso dice que se sitúa en un pueblo. Todas las leyendas van a situarse en un lugar específico, se va a nombrar, como las leyendas a lo largo de Chile, que hay leyendas del norte, del desierto, que hay leyendas en el sur, en la isla de Chiloé.
se ubican en un lugar específico. Y la idea es que acá se va mezclando la realidad con la ficción. Ocurre un hecho extraño para la gente y su manera de explicarlo es a través de una historia que ellos van narrando y que esa es la parte ficticia que ellos inventaron. Como por ejemplo la historia del Caleuche. La idea es que la gente de ese pueblo de Chiloé sí vio un barco con esas características, aparecía, desaparecía, y como no lograron explicar de una manera racional el por qué ocurría esto, inventaron toda esta leyenda acerca del Caleuche. Y eso es una leyenda, la mezcla de lo real con lo ficticio, de manera que podemos explicar estos hechos extraños que van ocurriendo y pertenecen a un lugar específico. El mito. Los mitos, a diferencia de la leyenda, tienen que ver con dioses y con seres sobrenaturales, pero su propósito es explicar hechos que para el hombre, para el ser humano, aún no han sido respondidos, como por ejemplo la creación del mundo, las estaciones, la creación del universo, por qué es de día, por qué es de noche, la explicación de ciertas características humanas como la envidia, como el amor. Todo eso se explica por medio de seres mitológicos, de dioses. Y también aparecen ciertos seres con poderes como un héroe, como Hércules, por ejemplo, o un minotauro, que ellos también dan explicación a ciertos hechos, ciertos relatos. Entonces, estos relatos son completamente ficticios y completamente inventados o creados, a diferencia de la leyenda, que es una mitad real y otra mitad ficticio. Ejemplos. Para aclarar ciertas dudas acerca del mito y de la leyenda, de sus diferencias, de sus similitudes, y para que no existan confusiones, se van a adjuntar dos videos que llevan de título Ejemplo de leyenda y Ejemplo de mito. Se van a ir adjuntando a esta clase para que los puedan revisar y luego podamos realizar la guía de manera correcta.